Bendiciones para ti que estás mirando este video, como siempre deseando la paz de Dios sobre tu vida, que su amor llene tu corazón y que esta palabra sea de gran bendición para ti. Hoy traigo una ley muy importante que puedes pedirle a Dios que te ayude a profundizar cada día más en ella y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Antes de empezar, traje un maestro invitado desde la Ciudad de México. Presta mucha atención a la enseñanza que nos quiere compartir. Si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como flaconetes con sal, mira. Así. Se les van a chispar los ojos, la lengua. Así, hasta que muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad y ustedes meten la mano, se van a empezar a retorcer como chinicules sin cobrar. Así, hasta que el cuerpo ya no aguante y se prepare para exhalar el último suspiro. ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo, lo felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¿Qué tal te pareció este maestro y esta enseñanza? Lo puse como un ejemplo para compartirte acerca de la ley de aconsejar. Esta ley que podemos aplicar en nuestra vida y que nos va a dar grandes resultados y vamos a tener grandes recompensas de parte de Dios si aplicamos esta ley en nuestra vida. Y quiero comenzar diferenciando los términos. ¿Qué es aconsejar? Aconsejar es diferenciar entre lo bueno y lo malo, en alentar a la persona a que siga lo bueno y mostrarle las consecuencias de seguir lo malo. Y que la persona escoja y la persona decida siempre darle esperanza, darle fe y motivarlo a que haga las cosas correctas y las cosas buenas. Eso es aconsejar. Juzgar es lo contrario. Juzgar es cuando tú estás en un juicio, el juez es el que determina la sentencia. Y juzgar es cuando se determina el castigo, se determina el pago a la acción o a lo que cometió. Esto se puede ver como castigo, podría ser el gritarle a la persona, el insultarle, el decirle palabras hirientes, el aplicar disciplina, aplicar sanciones, aplicar castigos, el denigrar, el humillar, todo este tipo de cosas son parte de juzgar y de denigrar o hacer sufrir a la persona, o sea, producir dolor en la persona para que la persona entienda lo malo que hizo. Eso es juzgar, cuando queremos herir, queremos lastimar, queremos que la persona sufra para que aprenda la lección. Eso es juzgar. Y también tenemos que aprender lo que es discernir. Discernir es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, es el discernimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es discernir, saber lo bueno y lo malo y aconsejar, mostrar lo bueno y mostrar lo malo y que las personas decidan. Ahora, ¿cómo entendemos el juzgar? ¿Cómo esta parte profunda de juzgar, cómo aplicarla, si se debe o no se debe juzgar? Vamos a profundizar. Yo tardé una semana investigando, moviéndome. Durante toda mi vida he aplicado y he aprendido principios, pero en esta semana profundicé más en estas enseñanzas, en estos principios en la palabra, a ver qué era lo que decía realmente y qué habla acerca de juzgar, acerca de aconsejar y acerca de estas cosas. Y quiero comenzar con esto. Hay una palabra en Mateo que dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís os serás medido, y así como juzgas serás juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja al ojo de tu hermano. Entonces, muy fácil, ahí podemos entender que Jesús está diciendo que no debemos juzgar. Pero más adelante hay otra palabra que es la que crea contradicción y dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y más adelante seguimos leyendo y dice Jesús: yo no juzgo a nadie, ni mi Padre juzga a nadie.
Y más adelante seguimos leyendo y dice, muchas cosas tengo que juzgar acerca de vosotros. Y parece una contradicción. Y hay otra palabra más adelante que dice, el que oye mis palabras si no las guarda y no las aplica en su vida, yo no le juzgo, porque la misma palabra en el futuro le va a juzgar en el día del juicio. Y ahí Jesús está explicando, ¿juzga o no juzga? ¿Sí se debe juzgar o no se debe juzgar? Y por eso es que las personas, muchas dicen que hay que juzgar y otras personas dicen que no hay que juzgar, pero es porque estamos sacando textos fuera del contexto de toda la Biblia para lograr realmente el entendimiento de lo que nos quiere decir. Debemos preguntarle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo funciona, y así lo hice en mi vida. Me pregunté al Espíritu Santo, pasé tiempo con Dios para que me ayudara a entender cómo funciona esta ley y la verdad que está en las Escrituras. Y muy fácil, lo que pasó es que hay errores en las traducciones, porque la Biblia fue escrita en un idioma original y al tratarlo de colocar en español, las palabras cambian a veces el sentido de lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, está diciendo porque lo estaban juzgando a él. Y él dice, ustedes no deberían juzgar según las apariencias, deberían hacer juicios justos, investigar, indagar, ir a la profundidad. Pero en mi caso, yo no juzgo a nadie. Si ustedes quieren juzgar, deberían juzgar justamente. Pero en mi caso, yo no juzgo a nadie. Es lo que Jesús está explicando. Cuando dice, yo tengo muchas cosas que juzgar acerca de vosotros, la correcta interpretación o la correcta traducción sería, muchas cosas tengo que decir acerca de lo que están haciendo mal, para que aprendan, se corrijan y empiecen a hacer las cosas bien. Es lo que Jesús está explicando. Jesús nunca juzgó a nadie. Y él dice, yo no juzgo a nadie. En una palabra más adelante, yo no vine a juzgar, sino yo vine a salvar al mundo. Y ahí entendemos, no, Jesús no vino a juzgar, Jesús fue a aconsejar, a mostrar que era bueno, que era malo y que cada quien tomara sus decisiones. Ahora, ¿qué pasa al que toma la decisión incorrecta? Le pasa como al que toma veneno, como al que toca la electricidad, recibe el impacto como nos explicaba el maestro al principio. No es necesario juzgar porque el mismo mal viene en contra de ti y te hace sufrir las consecuencias de aquello que estás haciendo y de las leyes que estás quebrantando y que estás rompiendo. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando rompemos una ley, la quebrantamos, eso nos trae consecuencias a nuestra vida de manera automática, que no es Dios que nos castiga, no es Satanás que nos castiga, sino que hay una ley que rige y que hace que estas cosas se cumplan y que funcionan de manera automática, como funciona de manera automática la electricidad, como funciona la gravedad, como funciona un veneno, funcionan de manera automática. Y eso es lo que tenemos que entender. Y Jesús habla al principio y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí Jesús está explicando de que si nosotros le decimos a alguien que está haciendo algo mal, pero nosotros estamos haciendo algo mal también, entonces nos estamos condenando y el perdón de Dios se elimina de nuestra vida. Entonces no podemos decirle, Señor, perdóname y juzgar a otros, porque debemos perdonar para ser perdonados. Es lo que Jesús está explicando. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona que está robando, pero nosotros somos mentirosos, entonces juzgamos o hacemos un castigo, producimos dolor para que la persona deje de robar, pero nosotros mentimos. Entonces eso hace que el perdón de Dios se elimine de nuestra vida y estemos en un estado de condenación porque estamos haciendo o juzgando algo que alguien hizo. Entonces, no porque la otra persona peque de una manera diferente, no deja de ser pecado. Por eso Jesús decía, si tienes una paja, o si tienes una viga, una basurita, y es algo incómodo que te hace sufrir y que te hace daño. Yo hace una semana estuve pintando en la casa donde vivo y mientras estaba pintando me cayó una brocita en el ojo, no sé si era pintura o era un pedazo de escombro, pero pasé la brocha y me cayó esa basurita. Y eso es lo más horrible que uno puede experimentar. O sea, es una cosa que yo quería sacarme el ojo, le decía a mi esposa que me ayudara a limpiarme, buscaba la forma de sacarme esa basurita de allí, porque es incómodo, es algo que me trae sufrimiento y dolor, aunque era algo diminuto y pequeño. Y una semana tardó para salir eso del ojo. Y ahí yo pude entender esto, de que Jesús está explicando de que el que tiene la basurita está sufriendo, tiene un dolor que hay que tratar de corregirlo, de sacárselo, de buscar la manera que él se lo pueda sacar para que sea libre, para que sea bendecido. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer ayudar a alguien a sacarle una basurita teniendo nosotros una basurita y no poder ver bien?
y no poder saber qué hacer y qué no hacer. Es lo que Jesús está explicando. Entonces, el hecho de que nosotros fallemos, de que cometemos errores y de que tenemos cosas incorrectas en nuestra vida y que quebrantamos leyes, eso nos hace incapaces de poder juzgar y de poder señalar a otros. Ahora viene lo más interesante, y es que el que cumple toda la ley, vamos a suponer que cumpliéramos todos los principios que nos proponemos, seguimos creciendo, lo logramos, el objetivo de aplicar todas estas leyes, todos estos principios en nuestra vida y nunca más fallar en ninguno de ellos y el carácter esté desarrollado, entonces dice Jesús que somos perfeccionados y llegamos al momento de que nuestro carácter se hace como el de Él. Entonces, si logramos esto en nuestra vida, resulta que tampoco podemos juzgar. Y ya te voy a explicar por qué. Porque, como explicamos al principio, el que hace todo correcto no necesita juzgar, porque el mismo mal se da de manera automática el castigo. Entonces, asimismo podemos entender esta palabra que está en el Evangelio de Juan. Y dice lo siguiente, que había una mujer que había sido sorprendida en adulterio y fue llevada delante de Jesús. Cuando llegan los sacerdotes, le dicen, ¿qué hacemos? Dice la ley de Moisés, decía que si una mujer era sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada delante de todo el pueblo. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces ahí podemos entender y ver de que todos fueron acusados. Oye, yo no adultero, pero yo miento. Otro dice, no, yo robo, yo soy malo, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, como todos habían cometido faltas y fallos, eran incapaces de poder juzgar. Ahora Jesús en su vida nunca cometió falta, nunca cometió nada incorrecto, pero miren lo que dice, ni yo tampoco te condeno. Y ahí vemos, ¿cómo que no si Jesús tenía el poder, era perfecto, ¿cómo no iba a condenarla? Muy fácil, porque el mismo pecado es el que trae la condenación en sí mismo. Jesús no necesitaba lanzarle piedra, necesitaba aconsejarla y decirle, oye, vete, pero no lo vuelvas a hacer, mira lo que te hace, ve cómo te hizo sufrir, mira estas personas, ve cómo te tiraron aquí, cómo te humillaron. O sea, las cosas correctas, las cosas bien y nada de esto te va a pasar. Vete y no peques más. Entonces el camino correcto no es juzgar, sino aconsejar, que es lo que Jesús nos está invitando a hacer en nuestras vidas. Y es difícil porque muchas veces sentimos dolor y queremos que otro sufra, que otro sienta para que deje de hacerlo, pero el simplemente de aconsejar y de decir que haga las cosas bien, entonces es suficiente. Pero hay algo interesante aquí, que Jesús está hablando acerca del pecado que cometió la mujer acerca de otro, pero ¿qué hay de las faltas que hacen en contra de nosotros? Cuando hacen cosas injustas en contra de nosotros. Ahí vamos a entender algo muy importante. Jesús en toda su vida muchas veces intentaron matarlo. Dice que una vez trataron de lanzarlo de un precipicio, otra vez le lanzaron piedras, otra vez intentaron apedrearlo, o sea, intentaron hacer muchas veces encontrar la forma de matarlo y nunca pudieron. Y Jesús habla una vez a su discípulo y le dice, su discípulo le pregunta, maestro, ¿vas a ir otra vez a ese lugar donde quisieron matarte? Y Jesús le responde y le dice, cuando uno camina de día, en 12 horas que tiene el día, uno no tropieza. Pero ya vendrá la noche donde uno no puede ver y sí va a tropezar. Con esto Jesús está queriendo decir que en nuestra vida hay temporadas y hay tiempos en nuestras vidas. Jesús estaba en un tiempo donde, como hacía todas las cosas correctas, estaba blindado, estaba protegido, que no importando lo que quisieran hacerle, ese mismo mal se le regresaba y no lograban la forma de poder hacer mal en contra de él. Por eso, el que es justo y el que aplica las leyes no necesita defenderse porque tiene un poder que lo guarda, tiene una protección. Dice que en el día, cuando iban a arrestar a Jesús, iban a arrestar a todos los que estaban allí. Y Jesús dice, yo soy al que buscan. Cuando dice yo soy al que busca, dice que cayeron hacia atrás los soldados. Hubo un poder que se desató, que cayeron al piso. Y les dijo, ninguno de estos van a tocar, me van a llevar a mí. Y me imagino los soldados asustados, ok, a ti el que estamos buscando, a ti te vamos a llevar. Y a los demás lo dejaron ir, para que se cumpliera la escritura que a ninguno perdió, sino que él se entregó. Y ahí entendemos que hay otro poder que también se manifiesta, que es el poder de resurrección. Entonces está el poder de protección, que es cuando hacemos las cosas correctas y estamos blindados, donde el enemigo no puede hacer nada. Pero llega una temporada donde nuestra vida está pasando un proceso para entrar en otro nivel. Y para entrar en este nivel, el poder de protección se elimina. Y el enemigo, o el que nos quiera hacer mal, logra su objetivo en contra de nosotros. Y allí,
cuando viene eso es para llevarnos a un nuevo nivel. Jesús explicaba, el grano de trigo que no cae a tierra y muere no puede llevar fruto. Entonces es necesario muchas veces que el mal ataque, que el mal logre su objetivo para que Dios muestre el poder de resurrección, que es mucho más glorioso y mucho más victorioso que el poder de protección. ¿Por qué? Porque Dios muestra realmente la capacidad que de la nada hace algo. Y por eso Jesús al tercer día resucitó cuando lo atacaron y cuando llegó la temporada de activar el poder de resurrección sobre su vida. Entonces, en nuestra vida, si aplicamos estos principios, si hacemos las cosas correctas, tenemos un poder de protección que dice la Escritura que si uno solo hace tropezar a uno de mis pequeñitos, es mejor que se amarre una soga al cuello y que se lance al fondo del mar, antes que haga tropezar a uno de mis pequeños. Ahora Jesús está explicando que el que está correcto, el que está haciendo las cosas bien y tratan de meterse contra él, hay un poder que los libra. Ahora, aunque esté haciendo todo bien, puede llegar una temporada donde Dios quiera, donde viene un momento de llevarlo a otro nivel, donde ya es el momento de avanzar a otra etapa. Y esa etapa es cuando se desactiva el poder de protección y se activa el poder de resurrección. Porque hacemos las cosas y aplicamos los principios de Dios en nuestra vida. Y así es como podemos ser grandemente bendecidos, porque si alguien te quita algo, Dios te puede dar 10, 20, 40 veces más, activando el poder de resurrección. Que el poder de protección no te lo da el poder de resurrección. Es cuando activa una bendición más grande sobre nuestras vidas. Y ahora lo que tenemos que entender es que si nosotros tenemos puertas abiertas y leyes que no estamos aplicando, que estamos quebrantando, entonces si alguien nos hace mal, no pasa nada, porque nosotros somos igualmente malos que ellos. Por eso es que existen las leyes que rigen el mundo. Hay leyes políticas, leyes en gobierno. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Tenemos bondad y tenemos maldad. Entonces necesitamos jueces, necesitamos gente que castigue para que la gente haga las cosas bien. Pero si todos hiciéramos las cosas bien, si todos siguiéramos los principios de Jesús, no existirían jueces, ni existiría policía, ni existiría nada malo. ¿Por qué? Porque todos haríamos las cosas de una forma correcta. Ahora, cuando estas leyes o estos principios aplican, van a castigar al que roba, van a castigar al que hace mal. ¿Por qué? Porque el que roba no le gusta que le robe. El que hace mal no le gusta que le haga mal, y por eso se crean estas leyes humanas. Y las leyes humanas, los gobiernos existen es porque rechazamos el gobierno de Dios. Rechazamos que sea Dios el que dirija y que gobierne nuestras vidas. Entonces queremos nosotros gobernar, queremos nosotros tomar autoridad. Y ese es el problema. Porque si nosotros aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, hacemos las cosas correctas, hacemos todo bien, no necesitamos juzgar, no necesitamos que otro nos juzgue, no necesitamos policía, no necesitamos nada de eso, porque todo este lugar sería el cielo. Pero podemos empezar por nosotros. No podemos controlar lo que otros hacen, pero podemos controlar lo que nosotros hacemos. Además, debemos usar las leyes humanas a nuestro favor y a nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿por qué alguien no nos roba? Porque tiene miedo a ser castigado por las autoridades y las leyes. Pero superior a las leyes está el poder de Dios que nos guarda y nos protege de todo mal. Entonces es lo que tenemos que buscar, que mayor que nos protejan unas leyes, que nos proteja un gobierno, que nos proteja un sistema, nos protejan las leyes espirituales de Dios aplicando estos principios en nuestra vida. Entonces cuando no juzgamos, no seremos juzgados, y el perdón de Dios siempre está en nuestra vida. Y Dios nos puede levantar, nos puede dar oportunidades de seguir creciendo y de seguir mejorando. Entonces estamos blindados, siempre salimos ganando. O tenemos el poder de protección o tenemos el poder de resurrección. Entonces no podemos estar enfocados en lo que está haciendo el otro mal. Tenemos que enfocarnos en qué estamos haciendo nosotros mal y cómo podemos mejorar, porque eso es lo que podemos mejorar. No podemos controlar lo que otro hace, pero podemos dedicar nuestra vida, entregarle nuestra vida a Dios para que Dios nos cambie y nos transforme. El cambio empieza por uno. Entonces, en vez de ver todo lo malo que están haciendo otros, debemos empezar a ver lo malo que estamos haciendo nosotros y cambiarlo. Porque cuando estamos enfocados en otros, dejamos de vernos nosotros, lo que estamos haciendo mal nosotros. Y es lo que tenemos que entender para ya aconsejar y para nosotros cambiar y mejorar cada día. Esta es la ley de aconsejar,
Debemos aplicar esta ley en dejar de juzgar, dejar de condenar y empezar nosotros a mejorar un poquito más cada día y seguir avanzando y seguir creciendo y dejar que sea el poder de protección que nos guarde, que sea el poder de resurrección que nos proteja y que no importando lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros, nunca va a tener éxito porque estamos totalmente blindados y cubiertos porque tenemos todas las puertas cerradas en nuestra vida y andamos conforme a los principios y a las palabras de Dios. Entonces, con todo esto te quiero decir es eso, de que lo importante es buscar completar y seguir avanzando y seguir aplicando porque es una gran bendición para nuestra vida. Cuando uno tiene un espejo, uno en el espejo puede verse lo que está mal y puede verse cómo estamos, si estamos sucios, si estamos limpios. Pero si al espejo le quitas el metal, entonces ves para allá. Empiezas a ver las fallas en otro, lo que otro está viendo y lo que otro está haciendo. Entonces, no tenemos que estar pendientes de otro, tenemos que estar pendientes de nosotros primeramente, para poder ayudar a otros y para poder aconsejar a otros y mostrar el camino correcto que seguir. Eso es lo que quería enseñarnos Jesús. En toda su vida lo demostró. En la cruz, en el momento más crucial, dijo: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Una vez los discípulos dijeron: Señor, que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos que no nos dejaron entrar. Y Jesús le dijo: yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Y por eso era que Jesús no encajaba dentro de sus conceptos, porque Jesús vino a mostrar un poder sobrenatural. Entonces eso es lo que no entendemos, que si hacemos las cosas correctas, hacemos las cosas bien, tenemos un poder sobrenatural, más allá de lo natural, más allá de las leyes humanas, hay un poder glorioso y grande de Dios que cubre y guarda nuestras vidas. Entonces dice también la Escritura que ni aún los cabellos que tenemos están contados, que Dios nos protege, que Dios nos guarda de todo mal. Entonces, ¿cómo no aplicar sus principios? ¿Cómo no aplicar estas enseñanzas? Y yo lo he experimentado muchas veces en mi vida, como Dios muchas veces ha activado el poder de resurrección, muchas veces ha activado el poder de protección, me ha guardado de males, muchas veces me ha levantado de donde me he caído y he seguido adelante. Y todo alguna vez lo hemos experimentado en nuestra vida. Lo que tenemos es que seguir mejorando para que eso se haga cada vez más fuerte en nuestra vida y ya las consecuencias o las cosas malas que nos pasen no sean a causa de lo malo que nosotros hacemos, sino que sean para llevarnos a otro nivel, para mejorar y para recibir la abundancia que Dios tiene para nosotros. Era lo que quería compartir. Entonces debemos aprovechar esta ley, aplicarla en nuestra vida y vamos a ser grandemente bendecidos por Dios. Así que bendiciones para ti, que esta palabra llene tu corazón, que Dios te ayude a entender cómo aplicarla, cómo cada día mejorar en ella.